Listo, pues muy buenas noches. Me da mucho gusto tenerlos por acá de nuevo en esta que ya es nuestra última sesión del cuatrimestre. Con esto ya estamos terminando el periodo lectivo. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues un repaso general. Vamos a ver así los temas más relevantes en general. Eh, eh, La idea es no detenernos en todos, digamos, los epígrafes, en todos los subtemas que se pudieron haber a lo largo del periodo, más bien los puntos más relevantes, con la intención de comprender y entender, eh, sobre todo, una de las partes más importantes, hablando en términos de políticas públicas, que es el diagnóstico. El diagnóstico es la base de todo el diseño de las políticas públicas. Necesitas siempre tener esta información, no como un flashazo, no como un momento inicial de la política pública, sino es un continuo. Todo el tiempo tienes que estar diagnosticando, analizando el entorno, las variables del problema que estás tratando de resolver, pues que aquí no hay duda, es un problema público, es la seguridad, o bien el problema como tal, la inseguridad. Entonces, constantemente tienes que estarte alimentando de información. Por eso casi todo lo que vimos a lo largo del periodo fue precisamente elementos de diagnóstico, material para aprender a distinguir, a tamizar la información, sobre todo en el mar de Internet que vamos a encontrar muchísimas cosas, pues tenemos que ser muy puntuales en, en, en lo que vamos a buscar, tener criterios para buscar y una vez que obtengamos esa información, interpretar. Uno de los primeros grandes fenómenos, pues que están impactando sensiblemente a la seguridad es la dinámica poblacional. Y se suele decir, casi todo el mundo dice esto en discursos, es que el mundo está cambiando como nunca antes. Bueno, no, es que el mundo siempre cambia. El mundo siempre ha cambiado. Todos los días cambia. El diferencial es de que nos enteramos con mayor velocidad de los cambios. Eso sí. Y te enteras de más cambios. No significa que nunca haya habido cambios. Siempre los hay. Imagínate, por ejemplo, en 1492 en España, en enero se logró la campaña, o sea, una campaña exitosa, después de 700 años de reconquista, se logró finalizar esa campaña en enero. Para octubre ya se había descubierto América. Entonces, o sea, en muy poco tiempo, en una época sin internet, sin redes sociales, en menos de un año, incluso no solo pues, sucedieron estas cosas, cambió la época. Entonces, cambio siempre ha habido. El tema poblacional es que está presentando fenómenos que sí pueden ser característicos de la época, eso sí, pero no significa que no haya habido antes estas dinámicas. Más o menos a partir de los años 60 del siglo XX, empezó a moverse mucho la población del campo a la ciudad. Este fenómeno viene desde incluso unos 100 años hacia atrás de este momento, o sea, desde mediados del siglo XIX, ya se estaba presentando este fenómeno impulsado por la revolución industrial. Eh, Se habla mucho de que la revolución industrial fue la llegada de las máquinas y que las máquinas impulsaron la industria. Bueno, pero ¿por qué llegaron las máquinas? ¿Por qué de repente alguien dijo, hagamos máquinas? Y la respuesta típica que se daba, y esto no va en contrasentido a la clase, esto tiene mucha relación con la inseguridad. ¿Por qué alguien dijo, hagamos máquinas? Pues porque ya no tenías esclavos. Estamos hablando que el fenómeno de la revolución industrial se desarrolló en la economía inglesa, no en todo el planeta. Ujú. Y a mediados del siglo XIX, los británicos, como tal, no abolieron la esclavitud,
abolieron el comercio de esclavos. Eso fue lo que fue abolido en la legislación británica. En otros lugares del planeta, en España, en el Imperio Español, desde antes, en Estados Unidos mismo, ya estaba abolida la esclavitud o ya estaba en proceso de abolirse. En el Imperio Británico, lo que se abolió fue el comercio de esclavos y también pasaron por un fuerte proceso de descolonización a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, de repente, pues los industriales o los empresarios de la época en Reino Unido, de repente se quedaron sin mano de obra. No tengo nadie porque ya no me dejan comprarlos en donde los compraba. Y si ahora los tengo, pues ya no son esclavos, ahora tengo que pagar sueldos y me incrementan los costos. Entonces, necesito contratar gente, pero necesito contratar poquita gente, porque si no los costos se me van a disparar. Inventaron las máquinas. Menos gente, máquinas que sustituyan muchos empleados y que abarquen menos espacio físico, porque ya no tengo esas enormes cantidades de tierra que tenía yo en Jamaica o en algún lugar de África, ya no las tengo. Ahora tengo nada más mi tierra aquí en Londres o en las afueras de Londres. Entonces, pues, ¿de dónde saco gente? Pues del campo. Lo lógico es pues, aquí cerquita, entre comillas, y empieza a suceder un fenómeno de migración campo-ciudad que detonó muchos problemas de inseguridad. Estos campesinos que ahora empezaron a trabajar en las fábricas eh, llegaron a invadir territorio, a invadir zonas, crearon cinturones de miseria alrededor de las fábricas, un fenómeno que se llama el enclave, un enclave urbano. Los urbanistas dicen, bueno, este fenómeno se refiere cuando hay centros poblacionales carentes del 100% de servicios. Entonces, como el ser humano es un ser humano que tiene que comer, que necesita ir al baño, que necesita agua, que tiene un montón de necesidades básicas, pues de alguna manera los resuelve. Y la manera en la que el enclave lo resuelve es con servicios privados. Los propios vecinos se empiezan a proveer o buscan que un tercero que no sea el gobierno, porque el gobierno no te va a ayudar por tu situación de irregularidad, pero para el mercado, para el sector privado, tú eres eso, eres mercado, entonces pues te vendo, en lugar de agua entubada, pues te vendo agua embotellada, por dar un ejemplo un poco banal. Entonces, este fenómeno de repente hizo que las ciudades, que no es que estuvieran diseñadas, porque es muy difícil encontrar ciudades bien diseñadas, ¿no? En el que digas, claro, hay capacidad para 100,000 personas y ni una más, es muy raro, es atípico, por no decirlo. Entonces, las ciudades se desbordan, empieza a haber mucha migración, empieza a haber tasas de natalidad elevadas, esto estamos hablando hasta los años 60, 70, 80 del siglo XX, y muchos gobiernos del mundo dijeron, no, tenemos que atacar la natalidad, pero exageraron, se les pasó la mano. En lugar de mover a la población, porque es un mito de que, no, de que somos tantos y que no cabemos en el planeta, ¿no? Si todos tuviéramos como 20 metros cuadrados, cada persona en la actualidad, abarcaríamos el estado de Texas o Australia. Y el resto del planeta quedaría vacío. 20 metros cuadrados cada uno, o sea, una recámara. Claro, es una mera estadística. Exagerada, pero muy precisa en cuanto a lo que ocuparía la persona. Entonces se les pasó la mano. Y en las políticas antinatalidad, de repente caso Francia, que es escandaloso el caso de Francia, pues tiene ya más muertos que nacimientos, fenómeno que no se había dado hasta, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones, pues la tasa de natalidad, la mortalidad se disparó, la natalidad cayó. Pues la cifra actual es que tienen más o menos como 50,000 más muertos
que nacimientos. Dinamarca, otro caso escandaloso. Si siguen al ritmo actual, Dinamarca como país va a desaparecer en unos 20, 30 años. Cero población. Así se va a convertir en una bonita reserva ecológica. Y así hay muchos lugares que la tasa de natalidad está cayendo. Combinado, este fenómeno por sí solo, bueno, pues se desaparece una ciudad, pues no pasa nada. eh, Ciudades vienen, ciudades van, pero es que no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que va ligado al de la migración y en las ciudades grandes, desde la revolución industrial hasta la fecha, las ciudades grandes son un imán de población. Es un fenómeno totalmente natural, pero ¿quién llega a tu ciudad? Entonces, ciudades, particularmente las europeas, tienen hoy todo un debate político por la migración, pues que la persona no nada más llega, o sea, no llega con como una computadora vacía, ¿no? Llega con su cultura, con sus tradiciones, con sus ideas, y difícilmente en una sociedad en la que escasea la cultura porque ya hay poca gente, difícilmente llegan y dicen, ah, claro, yo adopto aquí la cultura. No, no es tan sencillo. Normalmente las personas que emigran pues ya traen consigo todo y mantienen vivas sus costumbres, sus tradiciones, le gusten o no a la ciudad que los recibe. Entonces, dos fenómenos, baja natalidad, mucha migración y luego el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento pues modifica las necesidades. No es lo mismo un joven de 20 años, de 25 años, como dicen algunos, en la flor de la vida, con energías. Yo recuerdo mucho una peregrinación a la que solía yo acudir alguna época, ay, pues, subiendo una montaña, ¿no? Y bueno, pues a los 20 25 años, hacían concursos, ¿no? Y córrele, y es una montaña difícil. A los 30 años dices, "Ay, espérenme tantito, ¿no?". La vitalidad, las energías son distintas, las necesidades son distintas conforme la población crece. Entonces hay una presión económica, hay una presión social para que la gente que está creciendo en edad cubra sus necesidades, porque ya no son poquitos, ya son la tercera parte, la cuarta parte en el mejor de los casos, pero en Europa ya son la tercera parte. Los adultos mayores ya no producen al mismo ritmo, pueden producir, sí, tienen conocimientos de a montones, pero ya no producen lo suficiente para sostener un estilo de vida, un sistema económico, una industria o un sector completo. Entonces, todas estas dinámicas poblacionales cambian mucho y provocan inseguridad, no solo delincuencial, provocan en términos generales inseguridad, incertezas o incertidumbre, en otras palabras. Entonces, bueno, pues entre otras inseguridades, provocan una dinámica distinta de la criminalidad. Entonces, en América, pues la criminalidad todavía en rangos de edades, más o menos buscando estadísticas, encontraremos que la criminalidad todavía se concentra, por ejemplo, o sea, quienes cometen delitos, pues más o menos de los 25 a los 35 años está ahí el grueso de los delincuentes. En Europa también, nada más que en Europa sí hacen un diferencial, el origen étnico. También en Estados Unidos, el origen étnico, porque les da o les refuerza las hipótesis sobre cómo la migración puede afectar o beneficiar a una comunidad. Entonces, en Europa, algunas ciudades, Estocolmo, Suecia, por ejemplo, es un caso icónico, el 30% de la población no nacieron en Estocolmo, pero viven en Estocolmo. Y ese 30% ni siquiera son suecos y ni siquiera son europeos. Son personas que vienen de Siria, de Turquía, de Irán, son musulmanes, todos de nacimiento.
y que tienen poco tiempo viviendo en el país, pero ya están generando un problema de criminalidad. El debate político hoy en Europa es ese, el fenómeno migratorio, que en sí no es malo, no es perverso. El tema es cómo le hago para inducir a estas personas de la manera más adecuada a la comunidad. En México hay como 3 o 4 casos de éxito de inserción de migraciones extranjeras hacia México, casos italianos, alemanes, japoneses, que en su momento, desde inicios a mediados del siglo XX, hubo migraciones focalizadas, no masivas, como la de los italianos a Argentina, que llegaron a un territorio vacío y pudieron poblarlo. Acá en México llegaron a un país pues que ya tenía como todo armado, pero no había tanta población, no había tantos problemas. Y cuando llegaron, al principio, entre que tenían miedo al rechazo social, decidieron, y esta fue, digamos, el éxito de las migraciones que hubo en este siglo, en el siglo XX, las migraciones a México llegaron y se localizaron y formaron comunidad en un lugar en particular. Entonces, todos los italianos llegaron a un lugar en Puebla o a un lugar en Michoacán y todos los japoneses llegaron a algunas partes en el norte. Allá sufrieron mucha discriminación, los chinos sobre todo. Eh, los alemanes llegaron también al norte y se focalizaron en lugar de decir, aquí vengo a invadirles y a meter mi cultura, no, hicieron comunidad propia y hasta ahora son ciudades icónicas, Nueva Italia, los menonitas en Chihuahua, entonces son éxitos, son casos de éxito de migraciones que lograron adaptarse a una nueva realidad sin romper ni con la cultura ni con la realidad local, pero son casos muy aislados, ¿no? En la actualidad ya es muy difícil lograrlo, ¿no? Por las facilidades que hay para moverse. Entonces, bueno, pues de ahí pasamos a las teorías criminológicas. Ok, bueno, pues, ya tenemos y tenemos claro que hay que diagnosticar el fenómeno poblacional para entender en gran medida los problemas de incertidumbre social y que esa incertidumbre a veces provoca criminalidad. Entonces, la inseguridad, acuérdate, en sentido amplio, es todas las inseguridades que pueda haber, la económica, la política, la social, pero también la criminalidad. También es un fenómeno ligado a la inseguridad, no es el único fenómeno de inseguridad. Entonces, la población y la movilidad y la dinámica poblacional tenemos que estarla monitoreando. Eh, una vez focalizado entonces, ahora sí hablando de la criminalidad, hay 4 grandes teorías de la criminalidad que te explican el por qué en una sociedad hay crimen. Hay un montón de teorías, de verdad que hay un montón de teorías. Estas son las 4, digamos, más difundidas, las que se han hecho más populares, no por aplausómetro, sino porque tienen más evidencia. Hay más casos que respaldan estas teorías. Como tal, como teorías, no significan leyes, no son absolutos, como la ley de la gravedad, son teorías, son aproximaciones a la realidad. La primera de las teorías es el etiquetamiento. La teoría del etiquetamiento dice que básicamente el criminal, adopta o asume el rol, ¿no? Que se le etiqueta, ¿no? A partir de un primer acto. O sea, comete, digamos, el niñito en la primaria o el chavo en la secundaria, cometen un acto negativo, se roban algo, se les etiqueta, eres un ladrón, y se compran la idea, soy un ladrón. Entonces, el etiquetamiento no solo es que un tercero, distinto a la persona, te ponga así la sentencia en la frente, sino que además te la compres y lo asumas. Les decía en aquella clase que
por ponerles un ejemplo muy claro de la teoría del etiquetamiento, vean la película Megamente, la introducción. Esa introducción de por qué Megamente decide ser el malo de la historia es porque se compra la idea de que es el malo y de que tiene que ser el más malo. Esa es la teoría del etiquetamiento. O sea, esa introducción de esa película está basada en esta teoría del etiquetamiento. Luego está la elección racional. Hay un esquema de, de prevención del delito que está basado totalmente en la elección racional. La elección racional es una teoría que viene de la economía, pasó a la política y de ahí pasó a temas de seguridad. Y no pasó más bien, se fue adoptando. La economía lo diseñó, la ciencia política la adoptó y luego las políticas de seguridad adoptaron esta teoría. La elección racional dice, en general, que todos los seres humanos tomamos decisiones optimizadas, que tú siempre tomas la decisión más óptima o que buscas la decisión más óptima. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la hora de la clase. ¿Por qué la pusimos a esta hora? Por qué yo pedí, oigan, yo quiero esta hora de clase? Pues porque considero que es la más óptima, porque se acomoda mejor con mis horarios, porque se acomoda mejor con otras actividades que realizo. Lo mismo podrías decir tú de por qué elegiste esta universidad. Ah, pues porque se adaptó a mis circunstancias, a mis tiempos, a mi dinámica laboral, a mi dinámica familiar. Me permite conciliar trabajo, familia, estudio. Entonces, elijo la que considero que es la mejor opción, la más óptima. Entonces, bueno, esta teoría de la elección racional dice que todos consciente o inconscientemente, pero todas las decisiones de todas las personas las tomamos a base de optimizar el resultado. Optimizar es igual a obtener el máximo beneficio al mínimo costo. Está muy cerquita en términos de la criminalidad cuando decimos, bueno, pues el crimen, si lo analizamos como una decisión, porque es una decisión, cometer un delito implica una decisión. Bueno, ¿dónde está la racionalidad? Es irracional cometer un delito, es irracional asesinar, es irracional robar. Entonces, ¿dónde queda la elección racional? Ah, simplemente en términos de una teoría criminológica, se refiere a una sucesión de decisiones que logran una satisfacción para la persona. De una u otra manera se satisface tomando esas decisiones que en su haber, en su parecer, son decisiones razonadas. ¿M? Luego viene la famosísima teoría de las ventanas rotas, que estamos habituados a ubicar, a conocer esta teoría. Particularmente nos llegó a México y América Latina gracias a Rudolf Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Giuliani aplicó esta teoría para atacar el crimen en Nueva York y nos quedamos con la idea de que, claro, pues cuando hay ventanas rotas, suciedad, grafitis en la calle, esto aumenta el crimen. No, no es nada más eso, son dos fenómenos. Es un fenómeno de deterioro del medio ambiente, de deterioro del entorno urbano, y esto tiene un efecto, y el efecto no es la criminalidad. La criminalidad es el efecto superior. El efecto inmediato de un entorno deteriorado, dañado, es el enclaustramiento de las personas. Cuando sales a la calle y ves ventanas rotas, grafitis, una persona bebiendo alcohol, escuchas ruidos raros, medio oscuro, no te dan ganas de salir, así de simple. Entonces buscas la mínima movilidad posible en las calles, básicamente te da miedo, pues, y el miedo te enclaustra. Nos quedamos guardaditos en casa, entonces de repente las calles que estaban medio solas, ahora están solas, y eso es propicio para que surjan sociedades
que van a tomar ese espacio público. O sea, si las familias, la gente decente, pues, no toma control, un control social, no un control así medido, un control social del espacio público, alguien lo va a hacer. Entonces, si no entra el gobierno, no entra la sociedad, ¿quién va a entrar? El grupo delictivo se va a apropiar de ese espacio. De repente vas a tener que ese edificio que estaba abandonado ya está lleno de, como le dicen en Estados Unidos, de homeless, de vagabundos, y de repente hay drogadictos, y de repente ahí se esconden, pues como nadie los vigila, pues ahí se esconden para cometer delitos, para resguardar gente. Entonces, las ventanas rotas implica deterioro del entorno más o igual a enclaustramiento de la gente, igual a captura del espacio por grupos criminales. Básicamente, eh, las ventanas rotas alientan, crean la oportunidad para el delito. Y por último, la teoría de las actividades cotidianas. Esta está muy interesante. Esta teoría nació a mediados del siglo pasado. Las actividades cotidianas dicen que las rutinas de la vida actual favorecen el delito. Eh, y cuando se diseñó esta teoría, pensaban en la persona que presume su reloj, que presumían su vehículo nuevo, que se construían casas enormes. Eh, pues esta cuestión, estas expresiones de riqueza, de lujos, no necesariamente de los ricos, cualquier persona con un pequeño lujo, pues tendían a presumirlo, a hacerlo muy público en las calles. Esto es lo que decía esa teoría. No había internet, pero presumes estos lujos, son evidentes, atraes, ¿no? Atraes y favoreces el delito. Hoy, la teoría de las actividades cotidianas se digitalizó. Ahora no nada más es lo que llevas puesto o en dónde te mueves o lo que hay en tu entorno inmediato que presumas físicamente, sino también lo que presumes digitalmente. Entonces hay muchas personas que se ponen en riesgo porque presumen, viajo aquí, viajo allá, bajo acullá, como aquí, me muevo acá, voy para acá, me paseo aquí, me compré esto, estoy acá, estoy en esta playa, estoy. Oye, estás dando demasiada información. Tus actividades cotidianas te están poniendo en riesgo. Entonces, mídele qué publicas en redes sociales, porque, bueno, y mídele a la privacidad de lo que publicas. Si quieres que tu familia se entere, públicaselo a tu familia. Créate un grupito en tus redes sociales, excluye a todo mundo excepto a estas personas y solo estas personas pueden ver esta publicación y nadie más. Pero hay gente que, híjoles, les encanta que todo el mundo sepan que van de viaje, que viven en tal lugar, que comen en tal lugar, que trabajan de tal a tal horario. Entonces, pues, llámese tu rutina, ¿no? Ya sea en qué momento robarte, qué robarte, ya sé que te fuiste de viaje, probablemente tienes recursos, bla, 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 bla. Entonces, las actividades cotidianas provocan y alientan nuevamente la oportunidad. Y bueno, pues la criminalidad cuando se dispara viene asociada a un fenómeno humano, emocional, que es indispensable también diagnosticarlo, el fenómeno del miedo. El miedo, acuérdense que no es malo, no es perverso, es una función natural, es una emoción natural. ¿M? Y el miedo condiciona mucho. Cuando se te provoca un miedo, cuando tienes un miedo, te condicionas las actitudes, las acciones. Híjole, tengo miedo a salir a la calle, pues ya no salgo, me quedo guardado. Tengo miedo a que roben a mis hijos, entonces les pongo un mecate, una cuerda en las manos cuando salimos a las plazas públicas porque me da miedo. Entonces, el miedo condiciona nuestras actitudes en muchas cosas, pero hay que entenderlo desde dos perspectivas
claramente identificables, pero que tienen efectos muy poderosos. Hay un miedo real, hay miedos reales. Es el miedo objetivo, instintivo. Oye, estás en la sabana africana y escuchas un rugido y a 200 metros a la distancia ves un león o un tigre que te está así persiguiendo. Es un miedo real, es objetivo, ahí está, es patente. Y tu miedo es instintivo. Ese miedo provoca, por ejemplo, que bombes más adrenalina y córrele, ¿no? Trépate un árbol, súbete al coche, protégete. Hay un miedo objetivo. Resulta ser que este miedo, por medible, por evidente que sea, a veces no es el que más impacta en materia de seguridad. Sí que hay casos objetivos. Oye, vi que se cometió el delito, soy testigo, fui víctima. Este es un miedo real, pero también hay un miedo imaginario que acompaña el miedo real. Son fenómenos paralelos. Y el miedo imaginario a veces condiciona todavía más, porque te creas un proceso que se llama la abstracción. Si yo te digo la palabra árbol, tú ya te imaginaste un árbol. Ese proceso en el que en este momento te imaginaste un árbol se llama abstracción. Yo no te he dicho nada más, no te he dicho las características de ese árbol, no te digo si tiene hojas perennes o se le caen las hojas, no te he dicho si es verde, si es alto, si es chaparro, no te he dicho la especie, dónde está plantado, si está talado, solo te dije árbol y tú te imaginaste un árbol. Entonces, básicamente, o en otras palabras, construiste una imagen mental, te imaginaste un árbol. Lo mismo sucede prácticamente con cualquier fenómeno del entorno, cualquier fenómeno social. Cuando te dicen delincuencia, te imaginaste algo, aunque sea chiquito. Te imaginaste una situación, algo que viviste, algo que vivió un familiar tuyo, un amigo, un conocido. ¿M? Eh, y el miedo imaginario no es objetivo, no es medible, es muy difícil de calcular, básicamente no se calcula. ¿M? Y el miedo imaginario tiende también a modificar la dinámica social muchísimo. ¿M? Están los casos, por ejemplo, ahorita imagínense en Irán, ¿no? Ahorita que es uno de los casos que está sonando mucho. En Irán, imagínate, hay información muy variada, pero unos medios dicen que 200 muertos en protestas, otros medios de comunicación hablan de 2.000 fallecidos en las protestas. Un medio inglés publicó una cifra escandalosa de 12.000 muertos en las protestas contra el régimen del Ayatolá en Irán. Bueno, imagínate que tú vivieras en Irán. ¿Sales a la calle con esas cifras sabiendo eso? ¿Te lanzas a la calle o no? No sabes lo que va a pasar. Te vas a imaginar lo que va a pasar por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sucede en el entorno o lo que simplemente circula en tus redes sociales, en el periódico, en la tele, en la radio. Entonces te creas un miedo imaginario porque no, todavía no es real. Hay pistas en el entorno, pero no hay un dato duro que te diga no salgas. ¿M? Te creaste un miedo. El caso de Venezuela. Oye, ahorita, por ejemplo, hay mucha incertidumbre social. Ahorita en Venezuela, pues sí hay festejos, hay celebraciones, se acabó la dictadura, muy bien, ¿no? Pero también hay un temor de, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué pasará? ¿Ya vamos a poder comprar lo que queramos? ¿Me seguirán controlando el consumo? ¿Seguiré dependiendo del gobierno? ¿Podré ya comprar dólares? Entonces, de repente como que la sociedad se paró, hay un miedo imaginario. ¿Qué sigue? ¿Qué pasará? El miedo a lo desconocido. Es lo que ahorita tiene
a la mitad de Venezuela, pues como pendientes, ¿no? A ver qué va a pasar, no, no me muevo hasta que no sepa qué va a suceder. ¿Qué cosas pueden impulsar el miedo, sobre todo el imaginario? Los medios de comunicación. Ahorita les voy a compartir un enlace, ya sé si lo puedo compartir de una vez. Estaba viendo un artículo que habla eh, de cómo en México, en el año 2010, les voy a pasar el vínculo aquí en el chat, en el año 2010 se detectó una subida atípica de noticias contra sobre inseguridad en México. Lo que dijeron fue, esta investigación que les acabo de compartir, no, no la he terminado de leer, pero me llamó mucho la atención a partir de la introducción, parte del dato estadístico de cómo un subidón de noticias sobre inseguridad crearon la percepción de que había mucha inseguridad. Está muy interesante, sumamente interesante, que este subidón de noticias en el año 2010, el enfoque de la investigación es el año 2010. Dicen, es que un observatorio, o sea, comparan los datos de un observatorio ciudadano de seguridad contra lo que se veía en los medios de circulación nacional. Eso sí lo enfocaron a los medios de circulación nacional, no se metieron a redes sociales porque apenas estaban empezando en ese año. Entonces dijeron, bueno, medios de comunicación de circulación nacional contra las estadísticas de un observatorio ciudadano de seguridad, comparan los datos y son datos disímbolos, no tiene nada que ver uno con el otro. No hay ni siquiera cercanía en los datos o pequeñas diferencias por error estadístico, no, no tiene nada que ver. Unos dicen que no hay tanta inseguridad y los medios dicen está explotada la inseguridad. Entonces, a partir de eso, desarrollan una investigación sobre el miedo, precisamente, sobre cómo el impacto de los medios de comunicación tiene un factor psicológico muy fuerte para producir miedo. ¿M? Y también está el tema de los grupos de interés. Los grupos de interés pues, van a impulsar de una u otra manera su agenda y su agenda política es legítima, es válida en una discusión abierta, pública, digamos, en el deber ser, siempre se deben de discutir estos temas. La cosa es que los grupos de interés, pues como quieren que su agenda, sus propuestas, sus ideas avancen, hay que hacer notar un problema. Hay que, decían en los años 60, 70, incluso se llegaba a hablar de la exageración de la excepción. Busquen esa teoría, la exageración de la excepción. Y la intención es que a partir de un pequeño caso, se utilizó mucho en Estados Unidos, no, no en temas de inseguridad, en otros temas, pero psicológicamente tiene un impacto muy interesante, como a partir de un solo caso se puede sobredimensionar una situación completa. Lo más reciente en donde he sabido que se aplicó esta tesis de la exageración de la excepción, hubo un caso en Canadá, eh, encontraron irregularidades en el terreno aledaño a una iglesia. Nunca encontraron cadáveres, así, no, no, no hay ni un solo cadáver. Incluso un medio canadiense que fue de los primeros, el Dorchester Review, dijo, nos equivocamos, desatamos una ola impresionante en contra de muchas iglesias y se incendiaron un montón de iglesias, como 50 iglesias en Canadá fueron incendiadas porque supuestamente había niños enterrados en esas iglesias. Nunca encontraron cuerpos, pero lo que lograron fue impulsar un movimiento político. Eso fue la intención. O sea, detrás de esa pues, violencia típica en Canadá, un país que se presumía muy pacífico, había un movimiento político. Y el otro fue en Estados Unidos, no recuerdo, se me fue el nombre ahorita
de este personaje, eh, eh, un afroamericano que fue arrestado y falleció en el arresto, no me acuerdo el nombre de esta persona, que lamentablemente fallece en un arresto y se desata un movimiento político. Exageran la excepción y se convierte en el Black Lives Matter. Pues hay todo un movimiento político derivado de un solo caso. Entonces son ejemplos de cómo los grupos de interés, pues, tengo que hacer notar un problema. ¿Cómo lo hago? Lo magnifico. Hilo, hilo casos aislados, eh, de ser aislados, cuento una historia en la que no son casos aislados, sino que son casos ligados entre sí. Desarrollo una historia, una narrativa de comunicación, una narrativa política y la agenda, mi agenda de temas, mis propuestas, se vuelven lo que se comenta en las mesas de trabajo, en la sobremesa, en el debate público. Van a dominar la conversación. Bueno, pues cuando los grupos de interés llevan al límite esta presión de su agenda, pueden crear situaciones de miedo imaginario. Entonces, mezclando miedos reales, lo pueden convertir en miedos imaginarios. Moraleja, hay que diagnosticar lo que sucede en los medios de comunicación. ¿Qué impacto pueden llegar a tener los medios de comunicación? No para censurarlos, no para atajarlos. Finalmente, los medios de comunicación también tienen su agenda, también son grupos de interés y puede haber intereses muy legítimos e intereses de toda naturaleza, económicos, políticos, intereses ocultos que no lo sabemos. Entonces, hay que monitorear, por eso es una muy buena práctica de diagnóstico, todos los días monitorear lo que sucede, lo que circula en medios de comunicación. Incluso si se meten en el caso mexicano al Senado de la República, a la página del Senado de la República, todos los días pueden descargar la síntesis informativa, muy interesante, por cierto. Es así, un documento muy extenso en PDF, pero que te resume todas las noticias nacionales en un solo documento. Hay que estar monitoreando qué dicen. De aquí brincamos a un tema estadístico, porque una cosa es lo imaginario y otra cosa es la parte estadística, medible, claramente identificable. Y en términos de una política pública, pues tienes que diagnosticar no solo, digamos, el momento, sino cómo se ha comportado el fenómeno a lo largo del tiempo. Uno de los datos que más destaca en materia de políticas de seguridad es la llamada cifra negra. También la van a encontrar como la cifra oculta. Estadísticamente es el mismo dato. Es la estimación de delitos cometidos, no denunciados. Este dato en México se mide desde el año 2011 de manera ininterrumpida. Cada 3 meses se hace un estudio y se agrupan a nivel anualizado, pero cada 3 meses se hace un estudio para detectar la cifra negra. En México ahorita la cifra negra es del 93.2% promedio. Es un estudio todavía muy limitado porque su cobertura no es un censo, es muy difícil hacer un censo. Es una encuesta, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad, la ENVIPE. En esta encuesta, más o menos logran entrevistar a unas 27,000, 30,000 personas cada emisión y con ese dato se calcula la cifra negra. Estadísticamente es válido la extrapolación del dato, o sea, que tengo un dato muestreo, un dato de muestra, y esa muestra es representativa de la población. Es un dato matemático, estadístico, busquen tablas de muestreo, ya hay un cálculo predefinido que matemáticamente se estima con pequeños márgenes de error que van del más menos 5 al más menos 1%, o sea, hay un margen de error siempre, pero se puede estimar y se puede calcular que da lo mismo
hacerle la encuesta a unas 2,000 personas que a 500,000. Te van a salir matemáticamente los mismos resultados. Por eso las encuestas calculan la muestra. ¿No? No es nada más a ver quién cae, ¿no? Se calcula y se segmenta la muestra para que sea lo más representativa posible de la total población. Entonces, bueno, pues en la INVIPE se le preguntan, entre otras cosas, a las personas si han sido testigos de un delito. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿lo denunciaste? Y en el 93,2% de los casos la respuesta es no, no hay denuncia. Y luego se les pregunta, bueno, ¿y por qué no denunciaste? La 63% de las causas por las que no se denuncia es porque no confío en las autoridades. No quiero denunciar porque no confío en la autoridad. Voy a ir a perder mi tiempo, voy a sufrir en un entorno que no me gusta. No confío en la autoridad de seguridad. Por eso no denuncio. 63% más o menos de la no denuncia está alimentada por una enorme desconfianza en la autoridad. El tema es de que la cifra negra nos da un dato, o sea, nos revela un dato oscuro. Es un iceberg gigantesco que de cada 100 delitos que se cometen, 93 no son denunciados. Bueno, no se denuncian como 90. Hay tres de esos, de los que sí se denuncian, digamos, sobre el 100% hay un 3% de delitos que se persiguen de oficio, o sea, que no requieren una denuncia formal. Se comete y la autoridad lo tiene que perseguir de oficio, sin mediar ninguna queja, ninguna denuncia. Bueno, el tema es que de los delitos que se inician con denuncia o por oficio, al final son bien poquitos los que tienen una carpeta de investigación. Pregunten, la probabilidad es muy elevada entre sus familiares y sus conocidos si han denunciado un delito. Yo conozco muy poca gente que efectivamente ha denunciado un delito. Haciendo así memoria rápida, en los últimos 5 años, solo un familiar ha denunciado el delito. En 5 años, así de bote pronto. No recuerdo que alguien más en toda mi familia, y mi familia es grande, no recuerdo a alguien que diga, ah, sí, yo denuncié, y yo también, solo una persona. Hagan el mismo ejercicio. ¿Cuántos de su familia o en su entorno laboral, cuántos han denunciado un delito? Y pregúntenle su experiencia en la denuncia. Y van a ver por qué la cifra es tan elevada, la cifra negra es tan elevada. Entonces, bueno, pues este dato nos va a dar también, entre otras cosas, no solo la cifra negra, sino las encuestas de victimización, nos van a revelar un poquito de cuáles son los miedos, los temores sociales que causan inseguridad. El principal temor que desde hace como 6, 7 años persiste en México, quizás un poco más, es salir a la calle y estar en un cajero automático. Son las dos actividades que más miedo causan y que más nos enclaustran entre cuatro paredes. Así, el solo hecho de salir a la calle, máxime si se trata de menores de edad, o sea, que el menor de edad salga a la calle, todavía nos da más miedo y estar en un cajero automático. ¿Mm? Le siguen por ahí viajar en transporte público. La pregunta es muy genérica porque hay de transporte a transporte público, hay transportes públicos que tienden a ser mucho más seguros, hay otros que son tremendamente inseguros, los autobuses urbanos, los que van, pues bueno, que no son como tipo autobús articulado, metros, esos son más seguros en general, pero los autobuses, las famosas combis, tremendamente inseguras. Pues bueno, aún así la pregunta de estos miedos que nos provocan inseguridad destaca mucho
viajar también en transporte público. Y esto también viene ligado, estos miedos vienen ligados a un fenómeno que ya rebasó las fronteras nacionales, la criminalidad transnacional, el crimen organizado transnacional. Se dice que es un fenómeno global, una combinación de global y local, porque tiene ambos impactos. Un fenómeno global es la manifestación en tu localidad, ahí me equivoqué, de una problemática global, debería decir, manifestación local de una problemática global. Entonces, están casos, por ejemplo, como el de Tenancingo en Tlaxcala, o Bangkok en Tailandia, o Acapulco en el estado de Guerrero, en México. ¿Qué sucede ahí? Pues que estos tres lugares que te acabo de decir son los puntos focales mundiales de la explotación sexual infantil. Y ese es un fenómeno mundial. Hay un pico disparadísimo de trata de personas donde las principales víctimas son menores de edad. Y en estos tres lugares es de donde más abreva el crimen organizado internacional para ya sea llevar o sustraer personas para llevarlos a las redes de trata, y de explotación sexual. Son, en estos tres lugares, se hace muy patente cómo un fenómeno global está aplastando a las comunidades. Y esto se debe, pues, porque las autoridades son rebasadas, fronteras porosas, la complejidad de las estructuras gubernamentales y de las leyes. Seguramente han visto en los juicios cómo los abogados esgrimen, así sacan como espada, N cantidad de artículos para un juicio, en la, ya sea en la acusación o en la defensa, esgrimen un montón de argumentos, sacan un montón de leyes. Es que eso es una complejidad en las estructuras gubernamentales y también del sistema financiero, que también tiene muchos huecos, muchas ambigüedades que aprovechan, los criminales para cometer sus delitos, ¿no? Como por ejemplo, llevar su dinero a paraísos fiscales, abrir cuentas bancarias en un lugar donde no hay tratado con el país donde el que yo vivo, de tal suerte que en aquel país no me van a cobrar impuestos, no, no nada. Yo puedo llevar mi dinero para allá y ese país no le va a informar a mi país la existencia de esa cuenta porque no hay tratado. Busquen en internet, hay un montón de ofertas de abre tu cuenta en un paraíso fiscal o abre tu cuenta donde el gobierno no la va a localizar. Entonces, hay muchos esfuerzos, pero sigue habiendo tanta complejidad en el sistema financiero y gubernamental que los fenómenos globales crecen y crecen y crecen. Estrategias para minimizar el impacto de los fenómenos globales, comprender los efectos ascendente y descendente. Esto es, el ascendente es el crimen chiquito, el crimen local, que logra vincularse a grupos muchos más grandes que fortalecen su base operativa. Y el descendente es cuando las redes criminales localizan comunidades vulnerables, sociedades débiles o muy dóciles a su demanda. Es el caso de Acapulco y Bangkok. Tenancingo es que nadie lo conoce hasta que no lo googleas en internet. Tenancingo, Tlaxcala, pero Acapulco y Bangkok son ciudades muy conocidas. Bueno, ahí en estas dos ciudades, Acapulco y Bangkok, en Tailandia, el fenómeno que puedes identificar es el fenómeno descendente. Es el crimen organizado internacional detecta que ahí hay docilidad a su oferta. Hay facilidades, hay mercado, pues, en otras palabras. Encuentra un mercado propicio para lo que ofrezco. Yo ofrezco gente, pues ahí se vende gente. Y no te imaginas, es una cosa escandalosa. Y el fenómeno ascendente es el caso de Tenancingo. Es un crimen local, redes criminales locales, que lograron vincularse a redes criminales mucho más grandes y de ahí Tenancingo exporta.
Eso es primero en términos de diagnóstico, pero también, bueno, pues tienes que entender qué cosas facilitan el reclutamiento en una sociedad, buscar que se fortalezcan las oportunidades de inversión y empleo local, o sea, que literalmente no haya ociosidad, que haya actividad, que haya negocio, que haya estudio, para que la gente esté ocupada en actividades sanas, afrontar la presencia de los vicios. Existen, golpean durísimo a las familias los vicios. Tienes que afrontar su presencia y ver cómo atacar los vicios de raíz, mejorar el entorno público, que es una labor en la que normalmente el gobierno está mucho más asociado, no exclusivamente, y desde luego frenar la corrupción política. Pero también tienes que entender que hay un entorno político, y esto es clave para el diseño de una política pública, no puedes enclaustrarte en el escritorio, en la oficina, a diseñar la política pública. Tienes que entender que estás en un entorno político. Vivimos en sociedad. Decía Aristóteles, tu son politicón. Somos animales sociales. Somos animales políticos. Entonces, siempre va a haber un entorno político. No podemos abstraernos de esa realidad social. Entonces, bueno, pues quien detenta en este momento el poder en tu localidad, en tu país, en tu estado, en tu ciudad, pues convive sí o sí con contrapesos. Pues el gobierno está ahí de un lado, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, que tendrán su rol en la política de seguridad. Pero del otro lado hay contrapesos, las ONGs, los partidos políticos. A esto se suma también del lado del contrapeso el sector privado y la sociedad misma. Y como en la imagen que les mostraba, que ven ahora, la grúa, pues si no hay contrapesos, ¿qué le pasa a la grúa? El poste central es tu país. ¿Qué le pasa a la grúa sin contrapesos? Se derrumba. Los contrapesos no son nada más para fastidiar al otro lado. No es su propósito. El contrapeso es para equilibrar. El contrapeso ayuda a que la grúa completa, a que el país entero suba lo que tenga que subir y baje lo que tenga que bajar. Entonces, sí conviene la pluralidad y sí conviene que exista ese contrapeso que te ayude a analizar tu entorno. Y por último, ya con esto terminaríamos la sesión del día de hoy y el periodo lectivo. Bueno, pues a partir del diagnóstico se han implementado un montón de modelos de policía. Se pueden encajonar en tres grandes modelos de policía en general. Se me olvidó ahí borrar el título, pues son modelos en general. Un modelo político, el modelo político, han de saber, es el modelo que originó a la policía. Las policías surgieron como policías de tipo político. Su intención y su propósito era proteger al sistema, proteger a la autoridad. Por eso actúan como o actuaban como la guardia pretoriana. Pero en casos extremos, caso Irán, por ejemplo, caso Nicolás Maduro, ¿quién lo cuidaba? Y esto es un fenómeno muy común, ¿eh? ¿Quién cuidaba a Nicolás Maduro? 32 soldados cubanos. ¿Y por qué no venezolanos? Ah, bueno, pues es una cosa muy curiosa que sucede en el poder. El emperador de Bizancio también tenía una guardia de soldados vikingos. Su guardia de élite eran vikingos, del emperador bizantino. Entonces, esta guardia, estos modelos políticos de policía tenían la intención de cuidar al régimen, protegerlo. eh, Su legitimidad estaba fundada en la autoridad política, en el rey, en el emperador, en el político. Después llega el siglo XIX y esta policía política continúa, pero tiene una reforma muy importante. A partir del siglo XIX se hizo más común que la autoridad no fuera ni designada ni heredada, sino electa. Ahora la autoridad es electa y la ley empieza a imperar. O sea, ya no nada más es lo que diga el rey o lo que diga el monarca o lo que diga el político en turno. Ahora es lo que dice la ley. Entonces,
Ahora, en lugar de actuar en nombre de la autoridad, se actúa en nombre de la ley. Entonces, la ley ahora es la fuente de legitimidad. ¿M? La ciudadanía en un modelo político es una ciudadanía pasiva en general, que solo actúa cuando adquiere fuerza propia. Luego está el modelo burocrático, el punto medio. El modelo burocrático surge a inicios del siglo XX en Estados Unidos por una enorme crisis de corrupción en las policías. Se le da un giro al origen de la legitimidad policial. Ya no es la ley, ahora es que la policía sea experta, que tenga autoridad, auctoritas en el sentido romano del término. O sea, que seas muy bueno en lo que haces, que tengas autoridad moral, conocimiento, capacidades para actuar contra la criminalidad. Y la idea era desvincular del control político. Eh, Aquí la ciudadanía está en un punto medio. ¿M? La ciudadanía puede estar medianamente considerada, por ejemplo, para efectos de diagnóstico. Idealmente siempre debes de considerar a la ciudadanía, pero en el modelo burocrático a veces no. ¿Por qué? Porque usted qué va a saber. El que sabe soy yo. Pues en algunos temas es cierto. Oye, a ver, cualquiera de nosotros podría coordinar un C5, un C4. No, está un poquito difícil. Es mucha tecnología, es mucha data, mucha información. Pues deja que los expertos gestionen el C4, el C5. Yo me encargo del diagnóstico. Pues por eso el modelo burocrático es un punto medio. Y luego está el modelo comunitario, que le apuesta a la proximidad, donde la ciudadanía sea la que le dé legitimidad a las fuerzas de seguridad. Buscan incrementar la cercanía, también conviven, el modelo comunitario también demanda mucha inteligencia, pero no solo tecnología, sino realmente el ejercicio de la inteligencia, de localizar información en las comunidades. A partir de esa cercanía comunitaria, obtienes datos con los cuales tomas decisiones. La idea de un modelo comunitario, por ejemplo, es que el patrullaje sea estratégico, no aleatorio, como en los modelos pasados, y que haya el menor control político, que haya más bien un control social. ¿M? Y el modelo comunitario movió mucho el esquema hacia políticas asistenciales. Tiene sus ventajas, el modelo comunitario como un escenario ideal de prevención social del delito, pero también tiene muchos límites por la tentativa de control político cuando trasladas las funciones de seguridad de expertos en seguridad a política social. Se me agotó el tiempo, ya no alcancé a platicarles todo lo demás, todo el resumen. Ya me faltaban algunas cuantas diapositivas, pero bueno, con esto estaríamos terminando ya, ahora sí, nuestro periodo lectivo. Si no han respondido a la encuesta, les pido de favor, métanse de una vez, terminando ahorita la clase, respondan la encuesta docente. Eso sí nos lo dicen, ¿eh? Sí nos ayuda a mejorar en la docencia, sí nos ayuda a mejorar la calidad de las presentaciones, de los contenidos, de cómo les impartimos las sesiones. Entonces, ayúdenos a mejorar la calidad de la universidad respondiendo a la encuesta docente, por favor, en cuanto tengan la oportunidad y entre más pronto mejor, porque creo que tenemos una fecha límite muy, muy próxima. Pues si no hay más, me despido muy afectuosamente de todos. La verdad que disfruté muchísimo esta clase, esta asignatura. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y les voy a dejar un último consejo que me daba un profesor mío. No me crean nada. Investíguenlo, compruébenlo, búsquenlo. Y pues bueno, con esto ahora sí terminamos. Les deseo el mayor de los éxitos en este año y en lo inmediato, el mayor de los éxitos en su examen, porque ya se acerca esa fecha la próxima semana, me parece. ¿Vale? Les mando un muy fuerte abrazo a todos. Que tengan una excelente semana, un excelente año y bendecido. Espero que a todos les vaya muy bien. Seguimos en contacto. Si me escriben en el foro, yo les voy a seguir respondiendo hasta que se acabe el cuatrimestre. ¿Vale? Un abrazo a todos. Nos vemos, nos I- vemos. Igualmente, buenas Gracias, noches. maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ojalá nos veamos pronto en otra ocasión. Esperemos que sí. Vale, muchas gracias. Excelente noche a todos igualmente. Nos vemos.